Hola, mi nombre es Joana Luna y este video que voy a presentar pues es un caso clínico relacionado con un trastorno de la conducta alimentaria, basándonos específicamente en la anorexia nerviosa. Primero les voy a explicar brevemente qué es este trastorno y después presentaré el caso clínico de una paciente ficticia llamada Mariana. Posteriormente les explicaré síntomas y los relacionaremos con cada uno de ellos junto con los criterios diagnósticos que se establecen en el DSM-5. Finalmente mencionaremos por qué considero que el diagnóstico más adecuado es la anorexia nerviosa de tipo restrictivo, y también hablaré brevemente sobre algunos diagnósticos diferenciales. ¿Qué es la anorexia nerviosa? La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza principalmente por la restricción de ingesta de alimentos, lo que provoca un peso corporal pues muy bajo. Sin embargo, no se trata solamente de que una persona coma poco o quiera bajar de peso. Lo importante es que existe un miedo muy intenso a subir de peso o a engordar. Incluso, pues cuando la persona está en un peso, pues muy bajo. También existe una alteración en la manera en que la persona percibe su propio cuerpo. Por ejemplo, puede encontrarse muy delgada y aún así verse gorda. O sentirse gorda. Además, pues el peso y la figura corporal pues pueden llegar a tener una influencia excesiva en la manera en que estas personas se evalúan a sí mismas. Por esta razón, la anorexia nerviosa pues es un trastorno que puede afectar tanto a la salud física como a la salud psicológica de la persona. Les voy a presentar el caso clínico. Bueno, es ficticio. La paciente se llama Mariana, tiene 19 años y es una estudiante universitaria. Mariana llega a consulta psicológica acompañada de su madre, pues debido a que durante los últimos meses ha presentado cambios importantes en el tema de la alimentación y ha tenido una pérdida constante de peso y muy considerable. La madre comenta pues que Mariana cada vez come menos y que pasa mucho tiempo preocupándose por el peso y por la manera en la cual ella se percibe, en la cual se ve. Sin embargo, Mariana considera que realmente no tiene ningún problema. Ella menciona que simplemente lo único que quiere pues es cuidarse y verse mejor físicamente. En la historia del problema, pues de acuerdo con la información que se obtiene durante la entrevista, el problema comienza aproximadamente hace 8 meses. Y Mariana pues comienza a preocuparse cada vez más por el peso después de escuchar algunos comentarios relacionados con su cuerpo. Al principio empezó a evitar algunos alimentos que considera que pues podían hacerla como engordar o subir de peso. Por ejemplo, deja de consumir con frecuencia pan, tortillas, dulces y alimentos fritos. Con el paso del tiempo, estas restricciones pues fueron en aumento. Actualmente Mariana pues suele saltarse algunas de sus comidas, las cuales no come, y en ocasiones pues les dice a sus familiares que ya comió para evitar volver a comer con ellos. Cuando decide comer, pues prefiere alimentos que considera ella que son bajos en calorías, y revisa las tablitas nutricionales de una manera muy constante y muy persistente. También comienza a pesarse frecuentemente y a preocuparse mucho por el número que hay en la báscula. Ella considera muy importante el tema de su peso y constantemente está en revisión y en chequeo para ver cuánto es lo que ella pesa. Hay conductas relacionadas con su peso. Pues otra conducta importante es el ejercicio excesivo.
Actualmente realiza aproximadamente 1 hora y media de ejercicio todos los días, aunque ella pues se encuentre cansada y considera que tiene que realizar esos ejercicios porque tiene miedo a subir de peso. Durante los últimos 8 meses, Mariana ha perdido aproximadamente 9 kilos y a pesar de esta pérdida de peso, pues continúa con la necesidad o con el pensamiento de seguir adelgazando, que necesita adelgazar. Cuando su familia le comenta que está demasiado delgada, pues ella responde que todavía se siente gorda, que principalmente en algunas partes de su cuerpo, como en el abdomen y en las piernas. Esto es importante porque nos permite observar que existe una diferencia entre el estado físico real y en la manera en la que ella está percibiendo su cuerpo. Los síntomas principales de este caso, pues en este caso podemos identificar varias conductas y pensamientos relacionados con lo que es la anorexia nerviosa. Primero, pues se encuentra una restricción importante de alimentos. Mariana ha reducido considerablemente la cantidad y la variedad de alimentos que consume. También está este miedo intenso a aumentar, a subir de peso, aunque pues ya ha perdido mucho peso, una cantidad muy importante de peso, continúa ella preocupándose por no engordar. Otro elemento importante que encontramos aquí pues es la preocupación excesiva por la figura corporal que ella tiene. Mariana presta mucha atención en la parte del abdomen, sus piernas, su peso y la cantidad de calorías que ella está consumiendo. También se encuentra el ejercicio excesivo como una forma de controlar el peso, ¿no? Finalmente, Mariana presenta pues una dificultad para reconocer la gravedad de lo que está sucediendo, de la situación, porque a pesar de que ella se encuentra físicamente delgada, considera que todavía necesita perder más peso. ¿Qué tenemos en relación con los criterios diagnósticos? El criterio A, el primer criterio que establece que debe existir una restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades de una restricción alimentaria que conduce a un peso corporal muy bajo, teniendo en cuenta la edad, el sexo, la estatura y la trayectoria de todo su desarrollo y su salud física. En este caso podemos observar este criterio porque Mariana ha reducido considerablemente la alimentación durante estos últimos meses. Además que presenta una pérdida aproximadamente de 9 kilos y actualmente presenta un peso pues significativamente bajo para las características físicas que tiene o que debe de tener. Por lo tanto, pues podemos considerar que el criterio A se encuentra presente. Criterio B, el segundo criterio, pues establece que debe de existir un miedo muy intenso a ganar o a subir de peso o a engordar y o un comportamiento con base al aumento de peso. Y pues en Mariana este criterio también se cumple por el miedo que tiene constante a subir de peso. Ese miedo se observan en diferentes conductas, por ejemplo, evita consumir determinados alimentos, cuenta calorías, se pesa constantemente y realiza un ejercicio excesivo. Incluso cuando ya perdió mucho peso, pues continúa ella realizando estas conductas porque considera que puede engordar o que necesita bajar más de peso. Por lo tanto, no solamente existe un miedo a subir de peso, sino que también además existen comportamientos que persisten destinados a que se evite este aumento de peso. El criterio C, el tercer criterio, pues establece que debe de existir una alteración en la forma en la que ella percibe o experimenta su propio peso. También puede existir una influencia excesiva de peso o la figura corporal en la autoevaluación, o una falta persistente de reconocimiento de la gravedad
de su peso muy bajo. Este criterio también se presenta en Mariana, a pesar de que ella ya presenta un peso muy bajo, ella continúa diciendo que se siente gorda y que considera que necesita pues adelgazar más. Además, gran parte de la valoración personal está relacionada con su peso, su cuerpo y su apariencia. También minimiza la preocupación de la familia y considera que pues simplemente está intentando ella cuidarse. Por lo tanto, podemos identificar pues que también existe un criterio C dentro del caso de Mariana. Como diagnóstico, después de analizar los 3 criterios, se considera que el diagnóstico corresponde al caso de pues una anorexia nerviosa de tipo restrictivo. La razón por la que se considera de tipo restrictivo pues es porque Mariana controla principalmente su peso mediante la restricción de alimentos y del ejercicio. Recordemos que esta parte del ejercicio también funge un papel muy importante porque es un ejercicio en el que incluso cuando ella se siente muy cansada, muy agotada, la lleva a hacer ejercicio por el miedo, nuevamente, pues a subir de peso. Bueno, aquí Mariana pues no presenta episodios de atracones y después de conductas purgativas. En este caso no hay vómitos provocados, no hay uso de laxantes. En el caso de Mariana. Voy a explicar brevemente algunos diagnósticos diferenciales y uno de ellos sería la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa también implica una preocupación importante por el peso y la figura en la que ella se percibe, pero se caracteriza por la presencia de episodios de atracones acompañados de conductas compensatorias como lo puede ser el vómito o las purgas. En el caso de Mariana no encontramos episodios recurrentes de atracones ni vómitos ni el uso de laxantes. Por eso la información de este caso se ajusta mejor a la anorexia nerviosa de tipo restrictivo. Otro diagnóstico diferencial puede ser el dismórfico corporal. En este trastorno existe una preocupación excesiva por uno o más defectos de características físicas, pues que la persona considera que son poco atractivas. Sin embargo, pues en el caso de Mariana la preocupación está principalmente relacionada con el peso, el miedo a engordar y la restricción alimentaria, por lo que nuevamente pues el diagnóstico es de anorexia nerviosa, pues resulta un poquito más adecuado. ¿Por qué considero que ese es el diagnóstico? Presenta anorexia nerviosa porque pues podemos identificar los elementos principales que se caracterizan de este trastorno. En primer lugar, existe una restricción importante de la alimentación que ha provocado una pérdida excesiva de peso, muy significativa. En segundo lugar, pues existe un miedo intenso a aumentar de peso. Y en tercer lugar, existe la alteración de la percepción de su propio cuerpo. Estos son 3 elementos muy fundamentales para comprender este diagnóstico. Es importante mencionar que la anorexia nerviosa no debe entenderse simplemente como la decisión de comer menos o como un deseo de estar delgado, sino que pues es un trastorno psicológico que puede tener más consecuencias muy importantes, tanto físicas como emocionales. La persona puede presentar a llegar diferentes complicaciones relacionadas con la desnutrición, con la pérdida de peso, y pues es importante que se realice una evaluación integral. También es importante evitar juzgar a la persona o decirle simplemente que coma, porque detrás de estas conductas pues existen pensamientos, emociones y creencias relacionadas con el peso y la imagen corporal. Por eso pues el tratamiento generalmente requiere un abordaje multidisciplinario, ¿no? Puede incluir atención psicológica, médica y nutricional.
Como conclusión, pues este caso nos permite observar que el diagnosticar anorexia nerviosa pues no consiste únicamente en identificar que una persona está delgada o no. Es necesario analizar diferentes aspectos como la alimentación, el peso, el miedo a ganar de peso, la percepción de su cuerpo, de su imagen corporal, no sé, las conductas que utiliza la persona para evitar que suba de peso, ¿sabes? En cuanto al caso de Mariana, pues encontramos una restricción importante de los alimentos, una pérdida significativa de peso, un miedo a engordar intenso y una alteración de la percepción de su propio cuerpo. Pues por estas características damos por hecho que pues el mejor diagnóstico es el de la anorexia nerviosa de tipo restrictivo. Es importante conocer este tipo de trastornos pues porque nos permite estar como con esas señales de alerta y aprender qué hay detrás también de una conducta alimentaria que puede provocarnos dificultades psicológicas el día de mañana más importantes.